el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 7 de mayo, día 127 de estos 365 días leyendo la Biblia. Nuestro tema de hoy es cuando tus lágrimas abren camino al milagro. Hola, hermosa familia de la Biblia en 365 días. Bienvenidos a este nuevo episodio, el número 127, me gusta ese número, de este viaje. Hoy nuestras lecturas están en 1 de Samuel, capítulo 1, versos del 2 al 21, Juan, capítulo 5, versos del 1 al 23, Salmos 105, versos del 37 al 45 y Proverbios, capítulo 14, versos 28 y 29. Hoy hablaremos de una mujer que no tenía voz, pero sí lágrimas. De una oración que no usó palabras, pero que abrió el cielo. De un Dios que escucha incluso cuando no hablamos, pero lloramos con fe. Antes de comenzar, quiero contarles algo muy personal que me sucedió. Estos días he estado lidiando con una tendinitis en la mano y ayer literalmente no podía ni sostener mi Biblia, ni podía agarrar cosas. Hoy he tenido que estar prácticamente con un guante, echándome cremas, poniéndome hielos. Quizá por eso me equivoqué en el diseño de la lámina de YouTube para el día 6 de mayo. Bueno, el contenido del día 6 de mayo, que fue el día de ayer, es el correcto, pero yo diseñé mal la portada. Y me da ternura que algunos digan, los de tu equipo, Wendy, se equivocaron. Y yo pienso, ¿cuál equipo? Si no hay equipo, soy yo sola. La que se equivoqué fui yo. Pero ¿saben qué? No soy perfecta. Y no necesito fingir que lo soy. No voy a borrar el video, porque ya lo subí y ya está. Y porque también hay que aprender a seguir caminando, aunque hayan errores. Así que si un día me olvido de poner las lecturas, recuerda que todas están publicadas en mi Instagram para que no te pierdas. Busca el mes y ahí están todas las lecturas. Pero si con todo eso tú decides molestarte, moléstate tú solo, porque yo no me voy a amargar por pequeñeces. Aquí no le damos lugar al diablo. Aquí avanzamos con Biblia en mano, aún con dolor, pero con un corazón rendido. Y hoy, antes de comenzar este estudio, quiero que escuchemos este testimonio hermoso que nos comparte Fernanda. Buen día para todos. Quería contarles que escucho a Wendy desde septiembre del 2024, cuando estaba yo con los devocionales, y ya me uní al reto de leer la Biblia en un año, en enero de este año. Voy a darle gracias a Dios por este tiempo, por la atención que he puesto en Wendy para enseñar y acompañarnos en estas lecturas. Y segundo, que ha sido un tiempo maravilloso para mí, donde solo tengo palabras de agradecimiento para con Dios y con Wendy, por supuesto. Dios es bueno. Ha sido un tiempo especial para mí porque estoy en un país extranjero con mi hijo, solamente los dos, y Dios ha sido nuestro proveedor. Dios ha sido nuestro padre, ha sido mi esposo. Y hace un mes exactamente estaba en una situación donde ya se vencía el plazo de abandonar el lugar donde estábamos. Incluso hasta el mismo último día no teníamos para dónde irnos. Y Dios fue bueno y nos dio en el lugar donde estábamos cuando ya nos habían dicho que teníamos que salir por el tiempo. La dueña del apartamento nos otorgó un mes más, pero aún así no tenía para dónde establecernos con mi hijo. Y mi oración fue, Señor, quiero un lugar propio, quiero un lugar, bueno, propio no, pero sí un lugar donde fuera independiente, porque siempre habíamos estado solo en una habitación y ya quería como tener esa oportunidad. Y mi oración fue dirigida hacia un apartamento que desde el principio nos gustó. Y recuerdo mucho los pasajes de la Biblia donde Wendy nos enseñaba cómo los israelitas, a pesar de haber tenido la promesa de una tierra prometida, tuvieron que luchar por heredar esa tierra. Y a pesar de que Dios había dado esa promesa, igual tenían que ir a pelear por ella. Y yo también me apropié de eso y dije, a pesar de las circunstancias, a pesar de los no, voy a seguir orando y voy a seguir luchando. Y para gloria y honra de Dios,
tuve un sí con un apartamento y ahora es independiente solamente para nosotros, pero no solamente por eso, sino porque para ese entonces ni siquiera contaba con un trabajo, ni siquiera contaba con mis permisos para seguir laborando en este país. No tenía absolutamente nada. Venía de un ciclo de una ruptura. Creo que quedé en ceros. No solo económicamente, sino emocionalmente, en cuanto a papeles, muchas cosas. Pero mi refugio siempre fue Dios. Y es un milagro para mí porque hoy estoy tranquila cuando hace un mes solamente había ansiedad, preocupación, sin saber qué hacer. Pero Dios es bueno y es fiel. Y he seguido pegada del devocional, de las lecturas, de los mensajes. Y quiero, por eso me di la oportunidad de contar este testimonio para que ustedes también crean de que Dios es fiel, que Dios escucha las oraciones, que Dios escucha los deseos del corazón y que no todas las pruebas son para siempre. Mucha gente me dice ¿cómo haces aquí? ¿Estás sola? ¿Cómo haces para carro, para seguros, para renta, para comida? Y mi respuesta siempre es, yo tengo un Dios y Él es mi proveedor. Y para Él sea toda la gloria y toda la honra. Muchas gracias. El Dios de Fernanda es nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro amado, nuestro amigo, el único que está con nosotros todo el tiempo. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a ser personas de fe. Acompáñame en una oración. Dios, gracias, porque aunque a veces mis labios callen, nuestras lágrimas hablan contigo. Gracias porque no esperas que seamos perfectos, solo que seamos sinceros. Hoy te entregamos nuestro dolor, las dudas, la espera y declaramos que tú puedes transformar lo que parece estéril en tierra fértil, que nuestras lágrimas se convertirán en semillas de fe y que como Ana podamos ver que tú sí respondes, aunque tarde, aunque duela, aunque parezca imposible, tú siempre tienes una respuesta para nosotros. Gracias, Dios. Enséñanos el día de hoy, Espíritu Santo. Mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero recordarte en este mes de las respuestas de Dios, Mateo 21:22, que dice, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Así que el ingrediente que debe acompañar nuestra oración es la fe. No dejes de orar, pero ora con fe y así recibirás una respuesta de parte de Dios. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón, porque comenzamos. Hoy comenzamos con el libro de Primera de Samuel. Este libro narra la historia de la vida de Samuel, el último juez de Israel, y describe el reinado y la caída del poder de Saúl, el primer rey, y también describe la elección y la preparación de David, el más importante rey de Israel. Sé que hay muchos que tienen curiosidad por saber por qué David es tan importante en la Biblia, en la genealogía de Jesús, y ya estamos llegando a esos pasajes. El destinatario del libro de Samuel es el pueblo de Israel. Y el marco histórico, este libro comienza en los días de los jueces y describe la transición de Israel de una teocracia, es decir, un gobierno dirigido por Dios, a una monarquía, o sea, a uno dirigido por un rey. Las personas claves en este libro son Elí, Ana, Samuel, Saúl, Jonatán y David. En sus marcas, grita el juez. La multitud enfoca su atención en los atletas que avanzan a la línea de partida. Listos, los corredores en sus posiciones respectivas, con sus músculos tensos y esperan nerviosamente a la orden de la salida. ¡Fuera! Empieza la carrera. En cualquier competición, el comienzo es importante, pero el final lo es aún más. Posiblemente todos hemos visto cuando en ciertas ocasiones un corredor comienza al frente de todos, pero pronto pierde la fuerza y se queda atrás. También hemos visto cómo un atleta estupendo mantiene el paso por un tiempo, pero luego, trágicamente, ni siquiera termina la carrera porque la abandona exhausto o lesionado.
El primer libro de Samuel relata grandes comienzos y finales trágicos. Comienza con Elí como sumo sacerdote y durante el tiempo de los jueces como el líder religioso. Elí seguramente tuvo una relación cercana con Dios en algún momento de su vida. En la conversación con Ana y la capacitación de Samuel, el hijo de ella, Elí demostró un entendimiento claro de los propósitos y del llamado de Dios en los capítulos 1, 2 y 3. Sin embargo, lamentablemente, su vida terminó en deshonra cuando Dios juzgó a sus depravados hijos y el arca sagrada del pacto cayó en manos enemigas en el capítulo 4. La muerte de Elí marcó el declive de la influencia del sacerdocio y el surgimiento de los profetas en Israel. Ana consagró a su hijo Samuel para que sirviera a Dios. Él llegó a ser uno de los profetas más importantes de Israel. Era un hombre de oración que concluyó el trabajo de los jueces, inició la influencia de los profetas en la historia de Israel y ungió a los primeros reyes del pueblo. Esto no significa que Samuel no pudiera terminar mal. Al igual que los hijos de Elí, los hijos de Samuel se apartaron de Dios, aceptaron sobornos y pervirtieron la justicia. El pueblo rechazó el liderazgo de los jueces y los sacerdotes y pidieron que se les diera un rey, así como lo tenían las demás naciones. Saúl también tuvo un buen comienzo. Era un hombre apuesto, humilde, elegido por Dios para que fuera el primer rey de Israel. El comienzo de su reinado estuvo marcado por su liderazgo y también por su valentía, pero desobedeció a Dios y le quitó Dios su reino. Entonces, la vida de Saúl cayó en una marcada decadencia. Se volvió celoso, paranoico. Se obsesionó con matar a David, consultó a una médium y por último, se suicidó. En medio de los sucesos de la vida de Saúl, aparece David, un hombre que también comenzó bien su carrera. David seguía a Dios, ministró a Saúl, mató a Goliat, se convirtió en un gran guerrero. En su caso, hay que esperar hasta el libro de Segunda de Samuel para saber cómo fue su final. No voy a dar más spoilers. Al leer el libro de Primera de Samuel, vamos a observar la transición de la teocracia a la monarquía. Vamos a deleitarnos en las historias de David, Goliat, David, Jonatán, David, Abigail, y también vamos a observar el surgimiento de los profetas. Mientras nosotros meditamos en estas historias y en estas aventuras, propongámonos algo: correr la carrera de la fe de principio a fin y pedirle a Dios que Él nos dé de su gracia y de su perseverancia para que nos permita lograrlo. Con esto en mente, comencemos nuestra lectura del primer libro de Samuel. Verso 1. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en este tiempo eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada?
¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Ay, los hombres y sus lindas preguntas. Verso 9. Una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y se fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre, junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover sus labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. «Tienes que venir borracha», le reclamó. «Abandona el vino». «Oh no, Señor», respondió ella, «no he bebido vino ni nada más fuerte». Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso, le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Marca ese verso 17. «Oh, muchas gracias», exclamó ella. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano, a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron un viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina, un poco de vino, y después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. «Señor, ¿se acuerda de mí?», preguntó Ana. «Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida». Y allí ellos adoraron al Señor. Primera de Samuel, capítulo 2. Luego Ana oró. «Mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos». Marquen ese versículo. Ahora tenemos una respuesta. «Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado, y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre, y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7, y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta.
Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra le pertenece al Señor, y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da el poder a su rey. Aumenta la fuerza de su ungido. Después, Elcana regresó a su casa en Ramá sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún no se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre ofrecía el sacrificio, respondía: «Toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa». El sirviente insistía: «No, dámela ahora, o la tomaré por la fuerza». Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a su casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: «Que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor». Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Mientras grababa este episodio, recibí una llamada de mi tío Freddy, así le digo con cariño, para darme una noticia que me partió el corazón. Mi tía Ruti había partido con el Señor. Falleció de un paro cardíaco. Y tengo mucho dolor para continuar en este episodio. Y aunque cuesta poner palabras, la Biblia nos recuerda algo hermoso en medio del duelo. El Salmo 116, verso 15, que dice: «Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus fieles». Tía Ruti, ella era una mujer de fe, amorosa, servicial, parte de nuestro equipo. La conozco desde que era niña y hay un recuerdo que hoy vuelve con mucha fuerza. Un día ella me regaló mi primer lapicero grabado con mi nombre y me dijo: «Hija, con este lapicero vas a firmar muchos libros, porque tú eres una amiga de Dios». Hoy más que nunca abrazo esta palabra y honro su vida con todo mi corazón. Les pido por favor que oren por la familia Pitman Ruiz. Ella está con el Señor, pero su legado sigue aquí con nosotros. Estos pasajes de Samuel que leí, el capítulo 1 y el capítulo 2, marcan la transición del tiempo de los jueces al establecimiento del liderazgo profético en Israel. El escenario es un pueblo sin voz profética clara y el silencio de Dios que está a punto de romperse a través del nacimiento de Samuel. Pero antes del milagro hay un vientre cerrado, hay una mujer quebrada, Ana. En una cultura donde la fertilidad es considerada señal de la bendición divina, Ana carga con una humillación y una burla, no solo de su rival Penina, sino de todo el sistema religioso que no entiende su dolor. Sin embargo,
en su quebranto, nace una oración tan poderosa que cambia la historia de Israel. Tú sabes que hay momentos cuando el dolor ora más fuerte que las palabras. Dios no siempre responde a nuestras palabras, pero siempre escucha las lágrimas que nacen de una fe genuina. En los versos del 1 al 8, Ana no podía tener hijos, y el texto enfatiza que fue el Señor quien cerró su vientre, el verso 5. Y hay una verdad difícil, pero llena de propósito. No era castigo, era preparación. Eso es lo que muchas no entendemos. El sufrimiento de Ana no era casual, era el eco de una generación que necesitaba ser redimida. ¿Has confundido el silencio de Dios con rechazo? A veces el no todavía de Dios es el espera. No te impacientes, que Él está haciendo algo nuevo y algo eterno para ti. Te voy a dejar una nueva tarea. Anota cada día lo que sientes que aún no cambia, lo que sientes que Dios aún no responde. Y luego ora por cada una de esas cosas, como si Dios ya te hubiera respondido, como si Dios ya estuviera obrando. Y a todas mis queridas Elizabeths, ahora tenemos una nueva oración, la oración de Ana por un hijo. Y está en los versos del 9 al 18. Y es un momento en el que el dolor se convierte en intercesión. Ana ora con tal intensidad que el sacerdote Elí piensa: esta mujer está ebria, está borracha. Pero su oración es silenciosa, pero a la vez desgarradora y profunda. La oración de Ana era una oración que más que palabras era un clamor. La oración más efectiva no es la que impresiona aquí en la tierra a los que te escuchan, sino la que rompe el cielo. Ella no pidió un hijo para sentirse realizada. Ella pide un hijo para devolvérselo a Dios. Ana no podía concebir, y en los tiempos del Antiguo Testamento, una mujer estéril era considerada una mujer fracasada. Su esterilidad era una vergüenza social para su esposo. Los hijos eran una parte muy importante de la estructura económica de la sociedad. Eran una fuente de trabajo para la familia y tenían el deber de cuidar de sus padres en su vejez. Según las costumbres del Medio Oriente, una mujer que no podía concebir estaba obligada a entregarle una de sus siervas a su esposo para que le diera hijos. Ana sabía que su esposo la amaba, pero nada de lo que él dijera podía consolarla. Ninguna de sus preguntas. No podía hacer que Penina dejara de burlarse de ella o evitar que sus palabras la hieran. Y aunque no podemos evitar que la gente nos critique malintencionadamente, sí podemos controlar la manera en la que reaccionamos a sus palabras. Podríamos decir que Ana tenía buenas razones para sentirse desalentada y amargada. No podía tener hijos, compartía a su marido con una mujer que la ridiculizaba, su amado esposo no podía resolver el problema y hasta el sumo sacerdote malentendió su situación. La llamó y le dijo que estaba borracha. Sin embargo, en lugar de ella perder la esperanza o buscar cómo vengarse, Ana oró a Dios y abiertamente le confesó a Él el pesar de su corazón. ¿Qué haces tú cuando todo a tu alrededor te grita estéril? En nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestro servicio. Es difícil orar con fe cuando nos sentimos incompetentes. Sin embargo, así como descubrió Ana, la oración abre caminos para que Dios obre. Ora pidiéndole a Dios que alinee tu deseo con su destino eterno, con su perfecto plan. Y luego de que hayas orado, quiero que recuerdes estas palabras de Elí. Ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Yo no sé qué le estás pidiendo tú a Dios, pero ve en paz. Luego de que ya oraste, que ya le entregaste a Dios, que ya
te abriste con Dios, le contaste toda tu frustración, le dijiste todo lo que te dolía, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Verso siguiente, la Biblia dice que Ana comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Pero yo te pregunto, ¿acaso ella en ese momento ya había recibido a su hijo? No, pero dejó su condición de estar triste, dejó ese sentimiento de tristeza, de depresión, ya no más estuvo triste. Y es que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y oramos y nos descargamos delante de Él, ya la tristeza, el dolor, lo fracasado que uno se puede sentir, se va y recibes la paz de Dios. Ya no hay razones para estar triste porque Dios ha respondido a tu oración. Aunque no lo veas, tú sabes, tienes la convicción en tu corazón que Dios ya respondió. Versos del 19 al 28. Ana concibe a Samuel, lo amamanta, lo cría y cuando llega el tiempo, lo entrega. No lo retiene, lo regresa al altar como una ofrenda viva. Y yo creo que la fidelidad se mide cuando tú cumples tus promesas a Dios, incluso cuando duelen. No hay manipulación, no hay negociación, solo gratitud y obediencia. Ana cumple su voto y eso cambia el rumbo de Israel. Samuel se convierte en profeta y sacerdote y juez. Y en el capítulo 2 vemos esa oración de alabanza de Ana y era una oración después de una respuesta. El cántico de Ana es una de las declaraciones más profundas de la Biblia, porque no celebra a Samuel. Cualquiera diría, no, ella está celebrando su milagro. No, ella celebra la soberanía de Dios. Ella reconoce que Él humilla, exalta, da vida, también quita la vida, empobrece y enriquece. Tu gratitud revela si lo que recibiste fue una bendición o solo una respuesta. Adora a Dios, no solo por lo que Él hace en tu vida, sino por quien es Él. Él es tu Dios, Él es tu Señor, Él es tu Salvador, Él es quien te rescata, Él es tu consuelo, Él es tu proveedor, Él es tu pastor, Él es quien te defiende, Él es tu juez. Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es suficiente, Él es todopoderoso. Él es mi amado, Él es mi compañero, Él es la razón de mi alegría. Y hoy te invito a ti también a hacer una oración de alabanza como la de Ana, a volver a escribirle un salmo a tu Dios, una oración poética de gratitud por lo que Él ha hecho en tu vida. Y quiero decirte algo, Dios no termina con tu milagro, porque Ana no solo recibió a Samuel, Dios la bendijo con más hijos. Cuando tú honras a Dios con tu primer fruto, Él siempre multiplica la cosecha. Cuando tú entregas lo que amas, Dios te da más de lo que tú pensaste perder. La fidelidad de hoy entonces puede abrir una temporada de abundancia mañana. Pídele a Dios que te enseñe a sembrar aunque duela y a cosechar con un corazón agradecido. Ora conmigo y di, Señor, así como Ana, a veces he orado con lágrimas más que con palabras. Gracias porque tú escuchas hasta el susurro de un corazón rendido. Ayúdame a pedir con fe, a esperar con esperanza y a entregar mi obediencia, aceptar tu voluntad, Dios. Que lo que yo reciba de ti lo devuelva para tu gloria. Que así como Ana, mi historia inspire a otros a confiar, incluso cuando todo parece cerrado. Hoy oro con fe en el nombre de Jesús. Amén. Leamos Juan capítulo 5, verso 1. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Pero Jesús lo vio
y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad y le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? «Es que no puedo, señor», contestó el enfermo, «porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Siempre alguien llega antes que yo». Y Jesús le dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y anda». Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: «No puedes trabajar en el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla». Pero él respondió: «El hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda». «¿Quién te dijo semejante cosa?», le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: «Ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor». Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para luego continuar, porque este mismo pasaje que acabo de leer lo vi en la serie The Chosen o Los Elegidos en la temporada 2, en el episodio número 4, y lloré como loca de principio a fin. Me gustaría que lo vean después de haber leído este pasaje. Continuamos leyendo, verso 16. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: «Mi Padre siempre trabaja y yo también». Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó: «Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes. Pues así como el Padre da vida a los que resucita de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió». En este pasaje de Juan vemos el estanque de Betesda, que se encontraba cerca a la puerta de las ovejas y era conocido por tener 5 pórticos donde se recostaban los enfermos. Algunos manuscritos mencionan que un ángel agitaba las aguas y el primero que entrara era sanado. Aunque esta nota no aparece en la Biblia, pero aparece en manuscritos antiguos y reflejan una creencia popular de la época. Quiero que observemos algo interesante. Versos del 5 al 9. El paralítico llevaba 38 años sin caminar. Jesús se acercó a uno entre muchos necesitados. Su elección no fue al azar. Él conocía su historia. La pregunta de Jesús es increíble. ¿Te gustaría recuperar la salud? Es obvia, pero revela que no todos quieren cambiar. Algunos ya se han acostumbrado a su condición. El paralítico no responde tampoco con un sí, sino con una excusa. «No tengo a nadie quien me meta en el estanque», le dice en el verso 7. Jesús no necesitaba del agua del estanque. Él era el agua de vida. ¿Recuerdan lo que le dijo a la samaritana? Jesús no espera que nosotros tengamos los recursos, solo que le demos a Él el acceso a nuestras limitaciones.
¿Y sabes qué me muestra este pasaje? Que Dios puede hacer en un momento lo que tú no has podido lograr en toda tu vida. Ese es el toque de Dios. Pero ¿qué hacen los líderes religiosos? Versos del 10 al 23 se enfocan en la infracción de que era el día de descanso, era el sábado, el día de reposo, y no se podía hacer un milagro de sanidad. Jesús siempre desafía la tradición al aclarar que Dios sigue obrando incluso en el día de reposo. Y Él lo hace en ese día. Pero quiero que nos demos cuenta de algo. Verso 18 dice que ellos trataban aún con más empeño de matarlo, porque también llamaba a Dios su Padre. Ahora, ¿tú sabías qué significa Betesda en hebreo? Casa de misericordia o casa de gracia. Hay quienes me pueden decir, pero bueno, eso no tiene mucho que ver en mi vida porque yo sí puedo caminar o cuento con salud. Pero te hablo de un paralítico que representa no solo una condición física, sino también espiritual. Puede simbolizar a quienes han perdido la esperanza, a los que ya se cansaron de intentar. El levántate, toma tu camilla y anda. Eran 3 imperativos que dijo Jesús para que el milagro se dé. Se requiere una fe activa y no una fe pasiva. ¿Qué veo yo en esto? Que Jesús te ve a ti en medio de la multitud. Pueden haber otros que también estén necesitados, pero Él conoce de historia. Él sabe qué es lo que tú necesitas. Incluso sabe que otros te pueden haber ignorado. Y Él quiere restaurarte. Dios no necesita las circunstancias ideales para orar. Tu limitación puede ser el escenario de su poder. Así que la próxima vez que Jesús te pregunte, ¿te gustaría recuperar la salud? Responde con fe, no con excusas. Dios no pregunta lo que tú puedes hacer, sino si estás dispuesto a creer en lo que Él puede hacer por ti. Y por último, no pongas tu esperanza en un estanque, sino en una persona, en Jesús. Ahora leamos el Salmo 105, verso 37. El Señor sacó a su pueblo de Egipto cargado de oro y de plata. Ni una sola persona de las tribus de Israel siquiera tropezó. Egipto se alegró cuando se fueron, porque les tenía mucho miedo. El Señor desplegó una nube sobre ellos para que los cubriera y les dio un gran fuego para que iluminara la oscuridad. Ellos le pidieron carne y Él les envió codornices. Les sació el hambre con maná, pan del cielo. Partió una roca y brotó agua a chorros, que formó un río a través de la tierra árida y baldía. Pues recordó la promesa sagrada que le había hecho a su siervo Abraham. Así que sacó a su pueblo de Egipto con alegría, a sus escogidos con gozo. Les dio las tierras de las naciones paganas y cosecharon cultivos que otros habían sembrado. Todo eso sucedió para que siguieran los decretos del Señor y obedecieran sus enseñanzas. Alabado sea el Señor. El Salmo 105 es un canto de celebración del pacto de Dios con Abraham y de su fidelidad a través de la historia de Israel. Este pasaje nos recuerda cómo Dios proveyó, guió y cumplió su promesa, incluso cuando el pueblo era débil, errante y desobediente. Verso 37 nos dice que el Señor sacó a su pueblo de Egipto cargado de oro y plata, y no hubo entre las tribus de Israel ni una sola persona débil. Dios no solo los liberó espiritualmente, también los bendijo material y físicamente. El éxodo no fue una huida, fue una victoria, pero algo majestuoso. Ninguno salió débil. Eso representa restauración total, símbolo de cómo Dios fortalece a quienes confían en Él. Verso 38 dice, Egipto estaba feliz cuando se fueron, porque temían al pueblo de Israel. Entonces, los opresores que antes los dominaron, ahora les temen. Y Dios
invierte las posiciones. El verso 39 nos recuerda que el Señor extendió una nube para cubrirlos y dio fuego para que los alumbrara por la noche. Y es que la presencia de Dios da dirección de día con la nube y la seguridad en la noche con el fuego. Dios no nos sacó de un lugar para dejarnos solos. Él es nuestra dirección segura. Versos 40 y 41, ellos pidieron carne y Él envió codornices. Satisfizo su hambre con maná del cielo. Él partió una roca y brotó agua y fluyó como un río en el desierto. Y es que incluso cuando el pueblo dudó y cuando el pueblo se quejó, Dios proveyó con gracia sobrenatural. Dígame si agua de la roca no es algo imposible. A veces nosotros dudamos si Dios cumplirá lo que prometió. Pero este salmo nos recuerda que Dios no olvida. Él guía, provee, restaura y bendice con propósito. Nos saca para llevarnos, no para dejarnos en el camino. Dios no solo te saca de Egipto, te saca de tu pasado, sino que te equipa para el futuro que Él tiene para ti. Sus promesas tienen un tiempo, pero nunca caducan. Tu provisión en el desierto es la evidencia de la presencia de Dios contigo. Proverbios 14, versos 28 y 29. Una población que crece es la gloria del rey. Un príncipe sin súbditos no tiene nada. Los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. El verso 28 nos dice que un rey sabio tiene una gran multitud de seguidores. La influencia saludable no viene de imponer autoridad, sino de actuar con sabiduría. Esa gran multitud representa confianza, unidad, respeto ganado, no temor. Los líderes que sirven con humildad cosechan lealtad. Los que gobiernan con ego, lamentablemente, van a cosechar soledad. Así que si tú eres un jefe, un padre, un pastor, un mentor, lidera con sabiduría, porque así vas a edificar. Un líder impulsivo, sin visión, divide y destruye. Y luego el verso 29 nos habla de los que controlan su enojo, tienen entendimiento. Hay un poder que nosotros tenemos en tener dominio propio. El enojo no es pecado en sí mismo, pero sí el descontrol. Lo que nos dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 26. Dominar el enojo revela madurez espiritual y emocional, porque la sabiduría se expresa en el carácter. El dominio propio no es reprimir, es redirigir con propósito. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Ser impulsivo con ira es una señal de falta de reflexión, de falta de humildad. Un comentario hiriente, por ejemplo, en redes, una respuesta airada en casa o un grito en una reunión revelan más de nosotros que del problema en sí. Este proverbio entonces une dos áreas claves, el liderazgo y la ira. Ambos revelan el corazón. ¿Tú lideras para servir o para sobresalir? ¿Reaccionas desde tu carne o respondes desde tu espíritu, en paz? Jesús siempre lideró con mansedumbre y dominó sus emociones con amor. Él nunca gritó desde el trono. Él murió en una cruz por quienes no lo entendían. Lidera desde la sabiduría, no desde la ansiedad de controlar todo. Antes de reaccionar, ora. Antes de hablar, respira. Tu influencia crece cuando tu carácter se alinea con el carácter de Dios. Sé intencional con tu tono, con tus palabras. Pueden levantar o pueden destruir. Día 127, check. Y así terminamos otro día más en este viaje de 365 días con Dios. Gracias por abrir tu corazón conmigo, por permitir que su palabra siga transformando tu vida y por caminar juntos en este camino de fe. Hoy quiero enviar un abrazo muy especial de cumpleaños a personas muy queridas en esta comunidad. Hoy, 7 de mayo, es el cumpleaños de mi querida Alex Gómez Arias.
una querida amiga colombiana con un testimonio que toca corazones. Qué bendición conocerte a través de la lectura de la Biblia. Te quiero mucho y le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Feliz cumpleaños también para Deli Rose Ruiz, una venezolana valiente en República Dominicana. Feliz cumpleaños para Laura Barón, que está celebrando sus 31 años en Ibagué, Tolima, Colombia. Feliz cumpleaños para Claudia Valadez desde Guanajuato, México. Feliz día para Jennifer Márquez, que Dios te bendiga desde Bogotá, Colombia. Feliz cumpleaños para Lady Velandía, que cumple 27 años. Dios tiene mucho más para ti, también desde Colombia. Feliz cumpleaños para Javier Zúñiga en Perth, Australia. Saludos de parte de tu esposa Paula y de tus hijos Salomón y María Paula. Qué linda familia. Dios los bendiga y los sorprenda. Feliz cumpleaños para Valerie y Rosita desde Costa Rica. Rosita, eres una sobreviviente, una mujer con un propósito increíble. Así que yo estoy segura que Dios te hará pasar el mejor día. Feliz cumpleaños para Liliana Rojas desde Cali. Hoy celebramos a lo grande. Feliz cumpleaños para Grey Vargas desde Orbe, República Dominicana. Feliz día también para María Esther Jiménez desde Colombia. Feliz día para Angie Aguilar desde Bogotá. Feliz día para Araceli Irene y su hijita Kalesi de 8 años. Un abrazo lleno de amor para ambas. Feliz cumpleaños para Lina Marcela Sierra Lozano en Cali. Una corredora de 42 kilómetros. ¡Qué valiente! Yo con 8 kilómetros ya sentía que el corazón se me salía del cuerpo. Te saludan con mucho cariño tus tíos y tu prima Harold, Pili y Dani desde Ecuador. Feliz cumpleaños para Cecilia, que cumple 33 años en Querétaro, México. Feliz vuelta al sol. Y también celebramos con mucho gozo el aniversario número 3 de Jordi y Annette desde Monterrey, México. Que el amor de Dios los siga guiando siempre. Recuerda compartir este episodio, seguirme en Spotify, en YouTube. Puedes comentar también aquí en Spotify, en YouTube, tu testimonio para que todos sepan el obrar de Dios en tu vida. Nos vemos el día de mañana. Dios los bendiga. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.